Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y bien, queridos amigos, la noticia de Colombia, la noticia fundamental es que ya llegó el Niño Dios, pasó el Niño Dios. No pudimos tener lo que le estábamos pidiendo. Lo que le estábamos pidiendo los colombianos de buena fe era que nos librara el Niño Dios de la tiranía del narcotráfico. Eso definitivamente no lo conseguimos, porque tenemos un presidente que ama el narcotráfico, que vive del narcotráfico, que se apoyó en el narcotráfico para llegar a la presidencia y que pues no se va a desprender del narcotráfico. El resultado, queridos amigos, es que cada día la invasión del narcotráfico es mayor en el territorio colombiano. Hablamos del dominio de la guerrilla. Guerrilla y narcotráfico son temas sinónimos. No hay diferencia ninguna. Donde hay narcotráfico hay armas para defender el negocio. Donde hay armas para defender el negocio es porque hay negocio, es decir, porque hay narcotráfico. De manera que eso no lo pudimos tener. Tenemos, por el contrario, un país con un crecimiento económico muy mediocre. Las festividades de Año Nuevo fueron bastante concurridas en muchos lugares del país. La gente se endeudó probablemente porque las cifras no dan, las cifras no aparecen y la afluencia de la gente a los lugares de compra de los aguinaldos, de los regalos del Niño Dios fue muy alta. Hay que decirlo con toda franqueza porque fue así, así sucedió y eso fue lo que pasó el 26 de diciembre en Colombia. Seguimos dominados por el narcotráfico, seguimos llenos de violencia, llenos de muertos, llenos de municipios del país, más de la mitad de los municipios del país que no pueden respirar tranquilos porque están dominados por las bandas armadas financiadas generosamente por la cocaína. Esa es la verdad, eso fue lo ocurrido. Pero bueno, el Niño Dios nos cobrará cuentas, ya que no pudo traernos el regalo que le estábamos pidiendo. Aunque sí tuvimos un regalo muy especial en este final de año, regalo que veremos si dura o no dura para el próximo año. Todo depende no de lo que nosotros hagamos, no de nuestro propio esfuerzo, sino de la situación de otros países, especialmente del Brasil y de Vietnam, que por la sequía tuvieron una caída enorme en los precios del café. Y como resultado de los precios del café, tuvimos ese sí, no como regalo de Navidad, sino como regalo para todo el año, lo que se llama la bonanza cafetera. En el país, toda la ladera andina colombiana es cafetera. Tenemos más de 500 municipios cafeteros en Colombia, con una propensión marginal al consumo, como decimos los economistas, enorme. Propensión marginal al consumo. La plática además que llega de la bonanza cafetera se va inmediatamente. Para los cafetales mismos, que demandan cuidados, hay que resembrarlos, hay que descopar, hay que atacar las plagas que son enemigas de los cafetales. Es decir, hay que mantener en pie los cafetales y hay que producir más. Este final de año es muy difícil.
Los cafetales quedan, como decimos los cafeteros, paloteados, es decir, muy golpeados después de la cosecha y de una cosecha buena como esta que acaba de pasar. Y eso demanda un esfuerzo muy grande para que hacia la próxima florescencia grande Colombia tiene dos ciclos productivos. El ciclo principal, que es el que terminó ahora, entre noviembre y mediados de diciembre, habiendo empezado a finales de septiembre, octubre, noviembre, que es el ciclo de Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, el Valle del Cauca, el norte del Valle del Cauca, el Huila mismo, Tolima, y otro ciclo que es principalmente el de los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, donde se produce también buen café, pero en menor cantidad. El ciclo de ahora ha terminado, la producción cafetera ha terminado, pero nos dejó una bonanza que explica muchos de los fenómenos que estamos contemplando, porque los cafeteros recibieron mucho más y gastaron mucho más, y eso es más de la mitad del país. Bueno, ese fue el regalo que nos trajo el Niño Dios, la bonanza cafetera, que se debe no a ningún esfuerzo particular de los cafeteros, sino a la sequía de Brasil y de Vietnam, que destruyó gran parte de la producción cafetera de esos países, y aunque producen un café distinto, que no son el café suave que produce Colombia, sino un café más duro, café que tiene su clientela y que le gusta a mucha gente. Nosotros particularmente somos amigos del café suave, del café que producimos en nuestros cafetales de ladera andina. Ese fue el regalo del Niño Dios, la bonanza cafetera, que supuso mayor demanda, lo mismo bienandanza para las fábricas, especialmente las medianas y las pequeñas empresas fabricantes de textiles, fabricantes de zapatos, fabricantes de las cosas elementales que se vendieron en esta Navidad. La gente se preguntará cómo es que en medio de tanta pobreza hubo tanta gente en las calles. Bueno, eso, quien lo creyera, pregúnteselo a Brasil y a Vietnam, que disminuyeron la producción cafetera y tuvimos la bonanza cafetera, y con la bonanza cafetera una demanda interna muy grande con respecto a la demanda interna habitual. La bonanza cafetera prácticamente duplicó los ingresos cafeteros, y con la duplicación de los ingresos cafeteros en más de 500 municipios tuvimos mayor demanda en el país. Esas son las noticias fundamentales. La industria en Colombia sigue muy afectada, la grande industria. Grandes empresas se van del país, empresas extranjeras, empezando por la General Motors, que estuvo en el país a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, y desde entonces fue un fiel acompañante del fenómeno industrial en Colombia. General Motors se van, y se van por lo menos 4 grandes empresas industriales del país. Esa es otra noticia que hay que considerar, y que hay que considerarla con mucho pesar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Y en el área internacional sigue la expectativa por lo que ocurrirá en los Estados Unidos cuando se posesiona Donald Trump como presidente de la República. Muchos tienen fe ciega en que Trump hará cosas muy importantes. Otros tienen mucho temor, especialmente los migrantes que carecen de una green card, o que carecen de una condición de asilo, o ya la condición de nacionales de los Estados Unidos, como hay tantos latinoamericanos que son al mismo tiempo ciudadanos americanos.
Pero la situación de los migrantes es una situación compleja. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cómo puede manejar Donald Trump ese tema. Cómo quiere manejar muchas cosas. Quiere manejar una bonanza comercial e industrial de los Estados Unidos a la que todos aspiran. Trump es un gran partidario de las empresas. Él es en sí mismo un empresario muy significativo. Las expectativas crecen. ¿Cómo va a manejar Donald Trump el país? Ya efectivamente, realmente, poniendo a un lado las advertencias y los fenómenos anticipados para llegar a la dura realidad. También seguimos con las guerras, la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, Rusia, haciendo lo que sabe hacer, que es amenazar con sus bombas atómicas, Ucrania defendiéndose como puede y esperando que el gobierno de Donald Trump sea generoso con ella para que pueda soportar el envite de la Unión Soviética. De manera que los signos de la guerra no disminuyen. Israel está siguiendo muy de cerca los fenómenos ocurridos en Siria. Está atacando las guerrillas que a su turno lo atacan con ferocidad, esperando que Israel quede en ruinas y que finalmente el fenómeno de las guerrillas árabes puedan dañar suficientemente el país de Israel, país que fue hermano nuestro por tantas cosas, empezando por la participación en la fe. Nuestro Antiguo Testamento es el mismo. Desde ahí estamos con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros seguimos amando el pueblo de Dios. Pero en fin, la situación es esa y vamos a ver qué ocurre. Tenemos una Europa que tiene también el fenómeno de la migración, produciendo unos resultados supremamente duros para las economías de esos países. Hay inclusive amagos de una crisis económica en Alemania, que ha sido el país rector de la economía europea. Vamos a ver qué sucede finalmente. La China creciendo. El mundo sigue con detenimiento los crecimientos de China. Son los fenómenos económicos y los fenómenos políticos con los que termina este año de 2024 y con los que estamos saludando la llegada del año 2025. Estas son pues las noticias más importantes, poniendo de lado las noticias individuales. No deja de haber accidentes y acontecimientos de esta o de otra naturaleza, pero estos son los fenómenos fundamentales en la vida del mundo, en la de América, en la de Europa y en la de Asia y África, que son pueblos cuya existencia tiene una influencia directa en la vida de los colombianos. Ya regresamos, queridos amigos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño.
Queridos amigos, en este editorial, el primero después de la llegada del Niño Dios en el 2024, no podemos desprendernos del tema capital de nuestro tiempo, la invasión a Colombia por parte de la cocaína y la invasión que los colombianos mafiosos hacen en los Estados Unidos y en muchos lugares de la tierra con ese producto maldito. La cocaína es un desastre. La cocaína es una tragedia. Desde luego que produce dinero. Desde luego que aumenta el nivel de las importaciones y entonces alguno dirá, pero bueno, las importaciones del país va bien, ¿no? Lo que va bien es el negocio de la cocaína, que se paga con sangre. Que se paga con sangre, que se paga con dolor, que se paga con limitaciones del desarrollo normal de los negocios del país para tener una vida completamente anormal en las zonas cocaleras, que antes uno las podía identificar en el territorio nacional, donde estaba la coca. Ahora ya no. La coca está en toda Colombia, regada por todas partes, en grandes cantidades en lo que llamamos en general los llanos orientales, grandes cantidades de cocales en todas partes, la Amazonia, la coca, por supuesto, en los territorios de Occidente, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, la coca en el Catatumbo, la coca por todas partes, regada, trayendo dinero, pero trayendo tragedia y dolor. Entendamos, la tragedia de Colombia se llama la cocaína. Y la cocaína produce unas distorsiones enormes en todos los niveles del país, en los niveles culturales, en los niveles económicos. En todas partes la cocaína deja su impronta, una impronta de sangre, de dolor y de angustia. La cocaína. Pues bien, estos son los fenómenos capitales de los que no nos podemos desprender ni cuando estamos terminando el año de 2024 y tratando de saludar con el optimismo que podamos el año 2025. Así vamos, queridos amigos, y así nos proponemos ir en la nota editorial que dejamos expuesta a ustedes. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.